A ver, habíamos visto la anterior clase ya el tamaño de la muestra y algunas características de este tamaño de muestra vinculadas al margen de error, al nivel de confiabilidad y a la misma variación que existen en los datos. Y estábamos viendo justamente una simulación para entender este criterio de lo que significa la confiabilidad, ¿no? Para eso habíamos hecho una pequeña simulación suponiendo una población de 200 personas, ¿no? Tenemos 200 diferentes gastos en pasajes, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Gastos en pasajes. Y íbamos a seleccionar una muestra de tamaño 25 de esta población. Y con eso en mente íbamos a ver cómo se comportan los intervalos de confianza, ¿no? Cómo se comportan los intervalos de confianza para unas cuantas simulaciones, ¿no? Para unas cuantas muestras que podemos ir sacando, ¿no? Recordar que la cantidad de muestras posibles es un número muy grande, ¿no? De 31 dígitos. Pero nosotros vamos a simular sacar 100 muestras, ¿no? 100 muestras de tamaño 25 y ver y calcular el intervalo de confianza para la media para esas distintas 100 muestras, ¿no? Es lo que habíamos ido haciendo. Pensando que el centro, ¿no? El centro de esta distribución justamente es el parámetro, ¿no? El centro es el parámetro, ¿no? Eso es a lo que yo quisiera llegar, al parámetro poblacional, que es la media de los datos, de 8.58, ¿no? Esa es la media de los datos. ¿Y qué tal si yo voy sacando muestras y voy calculando los intervalos de confianza? Entonces lo que hace el código acá es ir sacando las diferentes muestras, ir sacando las diferentes muestras y calcular y mostrar el intervalo de confianza, ¿no? En teoría, el 95% de estas muestras, ¿no? El 95% de estas muestras deberían contener al parámetro, ¿no? Y como ven acá son justamente estas líneas azules. Las líneas azules son los intervalos que contienen al parámetro de interés, ¿no? En este caso el intervalo está cumpliendo su función, ¿no? De contener al parámetro de interés. Y las líneas rojas, ¿no? Acá las líneas rojas son las estimaciones, ¿no? Del intervalo de confianza, pero estas no contienen al parámetro de interés. Esta es un intervalo de confianza al 95%, ¿no? Al 95% de confiabilidad, ¿no? Y noten que alrededor del 5% justamente, ¿no? Hay cuatro líneas de las 100 que están por fuera, ¿no? Que quedan por fuera del verdadero valor del parámetro. Entonces lo que nos hacen justamente la confiabilidad es eso, ¿no? Es darnos cierta garantía de que muy probablemente la muestra que nosotros tengamos sí contenga el verdadero valor, ¿no? En un 95%, ¿no? De certeza casi, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizo otra medida, ¿no? El 1.64, que esto es al 90% de confiabilidad. Veremos cómo cambia nuestro gráfico. Al 90% de confiabilidad se espera que el 10% de las muestras, ¿no? Y aquí justamente hay más líneas rojas, que no contienen al verdadero valor, ¿no? No contienen al verdadero valor del parámetro, ¿no? Puede estar moviéndose a la izquierda, a la derecha, no es un requisito que el parámetro esté en el centro, pero lo que sí garantiza estos intervalos de confianza es que, bueno, en el 95% de las muestras que se puedan repetir, ¿no? De las distribuciones muestrales, en este caso en el 90% va a contener al verdadero valor y va a haber un 10% que no lo contenga, ¿no? Y si probamos al 99%, que sería el otro caso, al 99%, cuando esto es 2.58, deberían haber muy pocas líneas que estén por fuera, ¿no? Muy pocas líneas que estén por fuera, ¿no? Por ejemplo, en esta corrida ninguna línea ha quedado por fuera, ¿no? Vamos a hacer coser otra vez. En esta otra, por ejemplo, en esta otra corrida, que son otras 100 muestras, dos líneas han quedado por fuera, ¿no? Dos estimaciones han, han mostrado que no están conteniendo al intervalo, no están conteniendo esos intervalos al parámetro de interés, ¿no? Por eso lo importante del nivel de confiabilidad, ¿no? Nivel de confiabilidad más alto, tenemos mayor certeza de que nuestro intervalo realmente contiene al parámetro, ¿no? Realmente contiene al parámetro. Nosotros no tenemos, no podemos tener esta claridad en la parte práctica porque nosotros analizamos una, ¿no? No analizamos muchas muestras, sino solamente tenemos acceso a una.
Pero la teoría estadística lo que nos da es el respaldo de que es muy probable que esa muestra que tú estés analizando sea una de las azules, ¿no? En algún caso extremo, una muestra sería el rojo, pero eso es lo menos probable, digamos, ¿no? Mientras más incrementamos más la confiabilidad, ¿no? Y eso es lo importante de este ejemplo, ¿no? A ver, lo voy a dejar al 95 para que quede en los apuntes. Ya, entonces ya con eso en mente, ¿no? Como ya hemos aprendido a obtener intervalos de confianza, ¿no? Un poco la idea básica finalmente. Lo que nos queda hacer es explorar la forma de estos intervalos de confianza para diferentes parámetros de interés. Por el momento hemos visto únicamente para la media, suponiendo que la varianza es conocida, ¿no? Pero no hemos visto para los otros parámetros. ¿Y qué pasa cuando cuando la varianza no es conocida, ¿no? Entonces, ya con eso en mente, vamos a ver el intervalo de confianza, ¿no? Los intervalos de confianza. Aquí está, a ver. Esto nos toca ver, ¿no? El intervalo de confianza sobre la diferencia de dos medias, ¿no? Sobre la diferencia de dos medias. Y vamos a seguir suponiendo que la varianza es conocida, ¿no? Todavía vamos a seguir suponiendo que la varianza es conocida. Esto es muy parecido, es casi igual a lo que hemos visto para el intervalo de confianza de la media con varianza conocida, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? Primero que tenemos variables aleatorias de interés, x1 medida en una población, ¿no? Una población x1 con su propia media μ1, con su propia media μ1. Y también tenemos en esta población su varianza que es conocida, estamos asumiendo que su varianza es conocida, ¿no? Tenemos las características de una primera población con la variable de interés x1, su media μ1 y su varianza sigma cuadrado y sub 1. Lo mismo tenemos información de una segunda población, o tenemos el interés de una segunda población, de una segunda variable de medida, una x2, con media mu sub 2 y varianza conocida en nuestro caso, sigma cuadrado sub 2, ¿no? Tenemos esos elementos como información. Como no tengo información de las medias, quiero usar una muestra para tener más información, ¿no? Estamos interesados en particular en la diferencia de las medias de estas poblaciones, ¿no? Mu1 menos mu2, ¿no? Mu1 menos mu2. Estamos interesados en esa medida. Por ejemplo, la población 1 pueden ser el paralelo A de la materia de estadística 1, o bueno, el paralelo A de la materia de estadística 2, la población 2 puede ser el paralelo B, por ejemplo, ¿no? De una misma materia. ¿Qué queremos ver? Este mu o estas x podrían ser las notas del primer parcial, ¿no? Y con esto quiero ver si hay alguna diferencia en el promedio de notas de ambas poblaciones, en la diferencia del promedio de notas de ambas poblaciones, ¿no? Eso es lo que quisiera explorar, ¿no? Como no podemos acceder a la población, recurrimos a una muestra, ¿no? A muestras aleatorias recopiladas, ¿no? A muestras aleatorias. De tal manera que tenemos una muestra para la población 1, ¿no? Una N1 para la población 1. Y tenemos una N2, una N sub 2 para la población 2, ¿no? Tenemos tamaños de muestra para las poblaciones, ¿no? De tal manera que estas muestras son aleatorias, lo que nos garantiza es que las distribuciones muestrales se están generando. Y al ser nuestras muestras aleatorias podemos utilizar básicamente todas las propiedades que hemos ido viendo en los capítulos anteriores, ¿no? Podemos recordar el teorema del límite central aplicado a la diferencia de medias, ¿no? El teorema del límite central aplicado a la diferencia de medias, que nos decía justamente esto, ¿no? Si tú quieres estimar la diferencia de medias poblacionales, el estimador puntual adecuado es la diferencia de medias muestrales, ¿no? Primer resultado del anterior capítulo, ¿no? Y además sabemos que las medias muestrales son muy buenos estimadores de mínima varianza, ¿no? Y sesgados para las medias poblacionales. Eso se cumple también en las diferencias de medias, ¿no? Esas propiedades también se cumplen en las diferencias de medias. Y por el teorema del límite central sabemos que
a medida de que el tamaño de muestra crece, ¿no? Los tamaños de muestra crecen en este caso, esta diferencia de medias se puede aproximar con una normal, ¿no? Se puede aproximar con una normal y esta normal está centrada en el parámetro, esta normal está centrada en la diferencia de las medias poblacionales. Y como hemos dicho que las varianzas son conocidas, en el fondo la varianza de esta diferencia simplemente es la suma de las varianzas de ambas poblaciones, ¿no? No hay un término de covarianza en este caso porque estamos asumiendo que son poblaciones independientes, ¿no? Este es el punto de partida en realidad para nuestro intervalo de confianza, ¿no? Para utilizar justamente la propiedad de la distribución normal, ¿no? Centrada en el parámetro y con una desviación basada en las varianzas conocidas de ambas poblaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Deberíamos encontrar una manera para encontrar un límite inferior y un límite superior que contenga al parámetro de interés, ¿no? Para eso podemos recordar que, bueno, más que recordar es aplicar una propiedad, dado que x1 y x1 barra menos x barra 2 se distribuyen como una normal, ¿no? Puedo estandarizar para tener una normal estándar, ¿no? Puedo estandarizar esto para tener una normal estándar, ¿no? ¿Qué significa estandarizar? A la variable original, que es esta diferencia de medias, le resto su promedio, ¿no? Que es μ1 menos μ2, y le divido entre su desviación estándar, en este caso la raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Esta es la varianza de esta diferencia de medias, por lo tanto la raíz cuadrada de eso será la desviación estándar de esto, ¿no? Como estamos trabajando en términos de estimadores, este es el esdor estándar de la diferencia de medias, el esdor estándar de la diferencia de medios, ¿no? Y esta es la propiedad de insesgadez en realidad que hemos visto, ¿no? Y ahora podemos decir que esta z se distribuye como una normal estándar, ¿no? Aquí puedo incorporar esa característica. Esta z, por si acaso, se distribuye como una normal estándar, ¿no? Una normal con media 0 y varianza 1. ¿No? Al ser esta x barra 1, x barra 2 normales, su estandarización es una normal estándar, ¿no? Por propiedades de estadística 1. Lo siguiente es, bueno, yo quisiera encontrar los valores, como sé que z es una normal estándar, puedo encontrar los valores o los límites inferiores en la distribución normal estándar, ¿no? Y además, como es simétrica, podría encontrar el valor a la izquierda y a la derecha que me garantice un nivel de 1 menos alfa de confiabilidad. Encontrar los valores z de alfa medios, ¿no? En este caso, que me garanticen un nivel de confiabilidad de 1 menos alfa. Que eso es exactamente en este punto, es lo mismo que hemos hecho para la media muestral, ¿no? Entonces, yo ya sé que justamente los valores de z que dejan alfa medios a la izquierda y alfa medios a la derecha de probabilidad son los que me garantizan cumplir esta probabilidad de 1 menos alfa. Y estos ya los conocemos en realidad, dado el nivel de confiabilidad, ¿no? Si el nivel de confiabilidad es del 95%, este vale 1,96. Si el nivel de confiabilidad es del 90%, este vale 1,64, cada uno de estos z alfa medios. Y si el nivel de confiabilidad es del 99%, estas valen 2,58, ¿no? Ya tenemos valores para estos z de alfa medios vistos anteriormente. Lo único que nos queda es, bueno, reemplazar z acá. Esta ecuación es cierta, ¿no? Esta relación es cierta. Por lo tanto, puedo hacer una especie de ingeniería inversa y decir, bueno, sé que z tiene toda esta forma, ¿no? Sé que z tiene toda esta forma. Entonces yo la puedo reemplazar, ¿no? La puedo reemplazar z por esta forma y ponerla en función del μ1 menos el μ2 en términos de los parámetros, ¿no? Y así tendría el intervalo de confianza que contiene a los parámetros poblacionales, ¿no? Y haciendo ese ejercicio, que en realidad es x1 menos x barra 2, ambos miembros se pasan, más menos según el signo de las zetas, ¿no? Z de alfa medios multiplicado por el esdor estándar del estimador, ¿no? Llegaríamos justamente a esta idea, ¿no? El límite inferior es la diferencia de medias muestrales menos z veces el esdor estándar. El límite inferior lo mismo, ¿no? La diferencia de medias muestrales más z alfa medios veces el esdor estándar.
que es la misma fórmula que hemos visto para la media muestral, ¿no? Para el estimador o para el intervalo de confianza basado en la media muestral, ¿no? Solo que esta era la media y este era sigma cuadrado sobre n, eso es raíz cuadrada, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque estamos usando la misma propiedad de la aproximación de la normal, ¿no? Y con esto ya tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Intervalo de confianza para la diferencia de medias. En general habíamos dicho, cuando se trata de un estimador que trabaje con la forma de la media, ¿no? Eso lo podemos anotar acá, notar que en general, dado un estimador, ¿no? Y si nosotros usamos o podemos usar el teorema del límite central, que eso básicamente aplica para cualquier estimador que tenga la forma de una media o suma de medias o diferencia de medias, su intervalo de confianza, así de forma genérica, se la puede establecer de esta forma. El estimador puntual, ¿no? La diferencia de medias muestrales, más menos el valor de confiabilidad, z de alfa medios, multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza del estimador. Este para nosotros se llamaba error estándar, ¿no? Junto con el z de alfa medios, todo esto se llama margen de error. Entonces en este punto ya tenemos una fórmula casi convencional para los intervalos de confianza vinculados con que tienen un formato muy parecido a la media, ¿no? Aquí aplica la media, la diferencia de media, las proporciones y la diferencia de proporciones. Todos esos parámetros van a tener exactamente esta forma. Todas esas van a tener exactamente esta forma. Entonces ya tenemos un nuevo intervalo de confianza, que es esta diferencia de medias. Y lo que podemos hacer es mostrarles un ejemplo, ¿no? Para ver cómo se calcula esto. Entonces, ¿qué establece el ejemplo? ¿No? Se lleva a cabo pruebas de resistencia de tensión sobre diferentes clases de largueros, ¿no? De aluminio utilizados en la fabricación de alas de aeroplanos comerciales. De la experiencia se sabe que, de la experiencia pasada, ¿no? Con el proceso de fabricación de largueros y del procedimiento de pruebas, se supone que las desviaciones estándar de las resistencias de la tensión son conocidas, ¿no? Es decir, que los sigmas son conocidos, que es justamente el escenario en el que estamos. Si tenemos esta información para los diferentes tipos de largueros que hay en esta industria, es el larguero de tipo 1, el larguero de tipo 2, y tomamos muestras aleatorias de esas respecto a la resistencia a la tensión de estos largueros, ¿no? Una muestra de 18 para el larguero 1, una muestra de 16 para el larguero 2. Ya con eso podemos, ¿no? ya con eso podemos dar información, por decir, de estos 18 se ha obtenido una media muestral de 85.9 en resistencia. Estas son nuestras medias muestrales ya calculadas, es decir, que tampoco necesitamos calcularlas, ¿no? La x barra 1 es 85.9, el x barra 2 es 73.3. Esto ya a partir de la muestra de los 18 y de los 16. Y tenemos también los valores de sigma. Sigma 1 vale 1 y sigma 2 vale 1.5. Ya con esto nosotros tenemos toda la información para construir el intervalo de confianza. ¿Qué dice el ejemplo? Si μ1 y μ2 son las verdaderas resistencias, es decir, los parámetros de los largueros que estamos explorando, entonces a partir de esta muestra de 18 y 16 sería interesante construir un intervalo de confianza al 90% y al 95% para la diferencia de medias. En este punto es reemplazar básicamente, ¿no? Reemplazar los datos con nuestra fórmula. Al 90%, el intervalo de confianza al 90% de la diferencia de medias, ¿no? El intervalo de confianza al 90% de la diferencia de medias es que el estimador puntual, que es la diferencia de medias, ¿no? 85.9 menos 73.3, más menos el valor de confiabilidad. Al 90% el z vale 1.64. Multiplicado por ¿quién? Por el error estándar o la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿no? Que si ven en la fórmula era
sigma al cuadrado sobre n, sigma al cuadrado sobre n, ¿no? Para ambas poblaciones la suma. Entonces ya tengo, ¿no? 1 al cuadrado, porque es la variante, este es, por si acaso este es sigma de acá, y este tiene que ser sigma cuadrado. Entonces el sigma es 1 al cuadrado dividido entre 18, que es el tamaño de muestra. Más el otro sigma, que era 1,5. 1,5 al cuadrado dividido entre 16, que era el tamaño de muestra de la otra población. Lo único que nos sigue ahí es básicamente... lo único que nos falta en este punto ya es calcular, ¿no? Esta diferencia, 85,9 menos 73,3, es 12,6, ¿no? Hay una diferencia de 12 unidades, ¿no? Entre la resistencia de estos largueros. Esa es la estimación puntual. El 12,6 es el estimador puntual. Más o menos, este sería como el margen de Zohr, digamos, ¿no? El 70, todo este producto sería como el margen de Zohr, eso da 0,73. Entonces, dado a la estimación puntual, construyo el intervalo de confianza, ¿no? Restando 0,73 al 12,6 y sumando 0,73 al 12,6. Con eso tengo 11,87, 13,33. Entonces, puedo concluir, o bueno, puedo interpretar que la diferencia en la resistencia entre estos dos largueros, ¿no? Se encuentra entre 11,87 y 13,3, ¿no? Esto a un 90% de confiabilidad. El verdadero valor de la diferencia de la resistencia se encuentra entre esos dos valores, ¿no? Se encuentra entre esos dos valores. Yo con este resultado podría concluir varias cosas, ¿no? Para empezar, no se olviden que el mecanismo de interés ahora es la diferencia de tensión. Eh, y parece como ambos límites son positivos, ¿no? Como ambos límites son positivos y tampoco contienen al cero, ¿no? No es probable que la resistencia de la tensión entre estos dos sea igual, ¿no? Porque el intervalo de confianza no incluye al cero. Si incluyera el cero dentro de su banda, podríamos decir que el cero es probable, ¿no? Es probable que sean iguales en términos de la tensión de los largueros. Pero como no contiene al cero, ¿no? Podría decir que en realidad al 90% de confiabilidad existe una ventaja vinculada ¿a quién? A la tensión del primer larguero, ¿no? La tensión del primer larguero es 85 y es mucho más fuerte que la del segundo, ¿no? Y esa diferencia se está manteniendo en el intervalo de confianza. Así que eso es interesante de analizar para estas diferencias, ¿no? Para estas diferencias. Si conteniera al cero, entonces el mismo intervalo me está diciendo que es probable que tengan una tensión similar, ¿no? Pero como no contiene al cero mi intervalo de confianza, podría decir que no. En realidad hay una ventaja marcada por uno de los largueros. Esto lo menciono porque el método que estamos aprendiendo ahora de los intervalos de confianza, estos métodos, estas fórmulas que estamos viendo, prácticamente las vamos a volver a ver así en una forma casi exacta a la que estamos viendo ahora en el capítulo siguiente de pruebas de hipótesis. El capítulo siguiente de pruebas de hipótesis plantea que nosotros demos una hipótesis alrededor de un parámetro, ¿no? Es decir, el parámetro sospecho que la diferencia es cero, ¿no? Esa podría ser una sospecha, una hipótesis acerca de estos dos largueros. Y lo que vamos a tener es un mecanismo estadístico, algunos pasos para decir o para verificar que esa hipótesis planteada es correcta o no. Y el mecanismo estadístico de contrastación es básicamente recurrir un poco a lo que hemos aprendido en intervalos de confianza, ¿no? Solo que en términos de otras notaciones, ¿no? Que normalmente son ya tienen nombres muy específicos como estadísticos de prueba, región de aceptación, región de rechazo, ¿no? Muy propias de las pruebas estadísticas, pero en el fondo vamos a calcular de alguna manera un intervalo de posibilidades, ¿no? Esto en las pruebas de hipótesis, este intervalo de confianza se llama la región de aceptación, ¿no? Si nuestra hipótesis cae dentro de esta banda, podemos
ratificar que la hipótesis que estamos planteando es cierta. Y si no cae en esta banda, podemos decir que la hipótesis que hemos planteado no es cierta. Eso es lo interesante del vínculo entre los intervalos de confianza y las pruebas hipótesis, ¿no? Es básicamente los mismos cálculos, vamos a poder hacerlos en ambos casos, ¿no? Ya. Entonces, de igual forma a la que hemos visto ahora, podemos calcular el intervalo de confianza para el 95%. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Diferencia de medias, más o menos. El único cambio que existe al incrementar la confiabilidad es en en el componente del intervalo de confianza vinculado a la confiabilidad, que en este caso era el z de alfa medios, ¿no? Al 95% el z de alfa medios vale 1,96. Entonces al 95% lo único que cambia es el estadístico, bueno, el valor asociado a la confiabilidad, ¿no? Es el único valor que cambia. Después todo el procedimiento cambia, ¿no? Bueno, después todo se mantiene igual, perdón. Y al ponerlo un poco más grande, siempre más confiabilidad significa que nuestro margen de error se va a ampliar un poco, no sé, esa distancia del estimador puntual al límite se va a extender. Por lo tanto, voy a tener límites más anchos, ¿no? Mientras más confiabilidad tenga. ¿Por qué? Porque tengo que tener una mayor amplitud para garantizar más seguridad, ¿no? Tiene que haber más amplitud para garantizar más seguridad de que el parámetro cae en esa banda, ¿no? Que acabamos de definir. Y con eso, por ejemplo, al 95% de confiabilidad, el intervalo de confianza de la diferencia de resistencia de estos largueros es de 11,73 a 13,47. De 11,73 a 13,47. Noten que justamente se ha incrementado el ancho, ¿no? Este intervalo es levemente más grande que este, ¿no? 13,73, 13,87, 13,47, 13,33. No es levemente más grande. Ya. Preguntas, dudas, tal vez hasta este punto. Ya, a ver, un ejercicio para ustedes. Les voy a pedir que... sí, adelante. Sí, para la proporción va a ser exactamente casi la misma fórmula, ¿no? Casi la misma fórmula. Solo que para la proporción, eventualmente el mayor cambio que va a existir es en la forma de la varianza, ¿no? La varianza de la proporción se la puede escribir casi en función de la proporción, ¿no? Si recuerdan, cuando hemos visto el teorema del límite central para la proporción, la varianza de la proporción tiene una forma muy particular, ¿no? Que es P por 1 menos P. Entonces, eso se va a reproducir, ¿no? Después el cálculo, la formulita esta es exactamente igual, la misma, ¿no? Va a ser la proporción más menos el z de la raíz cuadrada de la varianza de la proporción. Súper. A ver, tarea como para ustedes, para completar este ejercicio. ¿Qué tal si quisiéramos confiabilidad al 90, 95 y les voy a dar dos valores más para que puedan ir practicando, ¿no? 90, 95, 99% y uno más, ¿no? Uno más que pudiéramos calcular, ¿no? Y 80% de confiabilidad, ¿no? Y 80% de confiabilidad. 90, 95, 99 y 80%. Entonces lo que les estoy pidiendo es que ustedes puedan calcular el intervalo de confianza eh, al 99 y al 80% de confiabilidad. A ver, para que se vea.
Acá el único que va a cambiar es el 1.96, ¿no? El 1.96, ¿quién será? ¿No? Ahí debería estar el z de alfa medios. Así que eso tienen que buscar al 99% de confiabilidad. Esto al 99% de confiabilidad, ¿no? El z que acumula el nivel alfa para este, por si acaso es 1, ¿no? Y este valor lo tenemos de alguna manera conocido por las anteriores clases, ¿no? Perdón, lo que nos estaría faltando en este caso sería para el 80, ¿no? ¿Cuánto valdrá si yo quiero un intervalo de confianza al 80% de confiabilidad? ¿No? Al 80%. Al 99 y al 80. ¿No? Lo que hay que calcular cuáles son los zetas al 99 y al 80. Del 99 ya lo hemos dicho varias veces, el del 80 no. ¿No? Así que a ver si pueden revisar e ir buscando para completar esto, ¿no? A ver, les doy unos 8 minutos para calcular estos dos, ¿no? Unos 8 minutos para calcular esos dos. Si no, lo hacemos conmigo también, ¿no? Unos 8 minutos para calcular esos dos. A ver, vayan calculando. Ya, continuaremos. A ver, su compañera ya tiene los límites al 95 y al 99. No, lo más complejo eventualmente es encontrar el valor del z, ¿no? Al 99% de confiabilidad este valor debiera ser 2,58, ¿no? ¿Quién es este valor? Si utilizamos la tabla de la normal, ¿no? Es el valor que deja, como es 99% de confiabilidad, ¿no? Hay 1% de margen, digamos, a la izquierda y a la derecha, significa que en nuestra distribución normal, la pregunta es quién deja a la izquierda y a la derecha, ¿no? ¿Qué valor de los zetas deja a la izquierda y a la derecha? El 1% en sumando los dos lados, ¿no? Lo que significa a este lado medio por ciento y este lado medio por ciento también, ¿no? Que sería 0.005, ¿no? El 0.005. Y si uno lo busca, está seguramente por acá, ¿no? El 0.005. Aquí este es el más cercano a ese valor, ¿no? Uno podría pensar que hasta este, ¿no? 0.051, 0.049, ¿no? Por eso, normalmente este valor asociado al 99% de confiabilidad es de 2.58, ¿no? De 2.58, haciendo algunos redondeos, ¿no? 2.58. Entonces este z de acá había sido de 2.58, ¿no? Eso simplemente para recordarles de dónde viene el z, ¿no? 2.58. Para el 80% lo mismo, ¿no? ¿Qué significa el 80%? Que lo que falta, que es el 20%, debería dividirse entre las dos colas, ¿no? Lo que implica que las colas izquierda y la derecha deberían acumular 20 medios, ¿no? 20% dividido entre 2, ¿no? Que es 10%. 10% a la izquierda, 10% a la derecha, de tal manera que en el centro quede el 80% de confiabilidad. El 10% en términos de probabilidad es punto 10, ¿no? Así que puedo buscar el punto 10 en dónde estará, ¿no? Aquí está el punto 9, punto 11. ¿Cuál es el más cercano al punto 10? ¿No? Parece que es este, ¿no? No sé si hay algún otro valor más cercano. Punto 10, 03, ¿no? Podemos utilizar este como referencia. Ahorita vamos a ver cuál es el valor exacto en el programa estadístico. Como las tablas son referenciales, mejor trabajar con la tabla y la aproximación, ¿no? En este caso el 1.20, ¿cuánto? 1.28, ¿no? 1.28. Parece ser el 1.28 acumula el 10% de probabilidad, ¿no? El 1.28. Ahorita lo vamos a confirmar. Esto dice que este Z para para el 80% de confiabilidad sería 1.28. Ahorita lo confirmamos también en el R, ¿no? 1.28. 1.28.
Ya, una manera de obtenerlo en el software estadístico en este caso es preguntarle al ERE directamente cuáles son esos valores que logran esos niveles, ¿no? Así que a ver, un poco esto. Ya. En el caso del ERE hay el comando pnorm, perdón, este debería ser el qnorm, ¿no? El qnorm es dado una cantidad, ¿no? A ver, es este, ¿no? Está bien, ¿no? El qnorm devuelve el valor de z que acumula cierta cantidad de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si le doy 0, 5, el 0,5 de probabilidades, el 50% de las probabilidades, el 50% de las probabilidades acumula, ¿no? Se acumula hasta el punto cero, ¿no? Que es completamente lógico, ¿no? Hasta la mitad de la distribución está el 50% de las probabilidades, ¿no? Eso me está devolviendo el QNOR, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero el 0.005, ¿no? 0.005. ¿Cuánto acumula el medio por ciento a la izquierda, digamos, ¿no? Ese medio por ciento se acumula en el punto 2, menos 2,57, ¿no? Como a nosotros nos interesa solo el valor por el tema de simetría, esto redondeando es 2,58, ¿no? Utilizando dos dígitos. 2,58. Ya. El otro que nos interesaba es el punto 10, ¿no? El punto 10. El que acumula 10% de probabilidad. Ese punto, el que acumula 10% de probabilidad es el 1.28, ¿no? 1.28. No hay necesidad de redondear, sería 1.28 nomás, ¿no? Si queremos trabajar con dos decimales. Y con esto ya tendríamos resuelto, ¿no? Nuestro ejercicio. Con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio. A ver, esto lo voy a cesar un poquito para que se vea mejor. Aquí está, a ver, en el primer caso sería 85,9 menos 73 más menos este resultado de acá, ¿no? Más menos este resultado de acá. Vamos a irnos directamente al intervalo, ¿no? Para ganar un poco de tiempo. ¿Cuál será el intervalo de confianza? Al 99% de confiabilidad, ¿no? Al 99% de confiabilidad. Creo que ahí Yeloska y Edwin lo tienen. 12,5 menos 1,14, ¿no? 12,5 menos 1,14. No sé si ambos coinciden. A ver, calcularemos. Sería 85,9 más, aquí voy a utilizar este artificio para tener los dos límites. Menos 1, 1. Esto multiplicado por el nivel de confiabilidad, 2.58, multiplicado por esa raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 1 dividido entre 18 más 1.5 elevado al cuadrado dividido entre 16, ¿no? Ahí está. A ver, es mi culpa por algunos paréntesis. Perdón, me está faltando una resta acá. 85,9 menos 73,3. Ahora sí. ¿No? 11,45, 13,7. ¿No? 11,46, 13,74. ¿No? Directamente este sería el intervalo entre 11.45 al 13.74, ¿no? 13.74. Este sería uno de los límites. Este para el 99% de confiabilidad y para el 80% exactamente la misma fórmula, solo que en vez del 2,58
entra el 1.28, ¿no? 12.03, 13.17, ¿no? 12.03, 13.17. Acá igual, ¿no? 12.03, 13.17, ¿no? 13.17. Y ya está, ya tenemos los intervalos de confianza para los dos niveles de confiabilidad. Ya, entonces, como ven, es muy mecánico, esta parte es muy mecánica. Lo que sí hay que estar bien conscientes es de dónde sale, por qué funciona, cómo se interpreta la confiabilidad, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Esos aspectos son importantes en esta revisión, ¿no? Ahora veremos un caso de los que no hemos visto, ¿no? Es el intervalo de confianza para la media y la diferencia de medias simultáneamente, pero ahora vamos a ver cuando la varianza es desconocida, con varianza desconocida. En los casos anteriores es asumiendo que la varianza era conocida. La pregunta es qué pasa si la varianza es desconocida. Vamos a poner una condición, ya vamos a poner una condición. Esto siempre y cuando las muestras sean mayores a 30, ¿no? Mayores a 30. Ahora, 30 no es tan rígido, ¿no? Podría ser 25, 20, eso depende mucho de los autores, de la información y todo eso, ¿no? Pero convencionalmente el número 30 se lo maneja, ¿no? Entonces tengo el escenario de que para la media y diferencia de medias, varianza desconocida, pero muestras mayores a 30. Muestras mayores a 30. ¿Por qué es importante lo de las muestras? Porque me permite utilizar el teorema del límite central, ¿no? Me permite utilizar el teorema del límite central. Ya, entonces, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para los dos anteriores intervalos hemos visto que cuando era varianza conocida se puede utilizar básicamente el sigma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no podemos utilizar el sigma? Ahí aparece justamente algo que ya habíamos visto antes. Podemos utilizar la varianza muestral, ¿no? Una manera de estimar, dado que sigma ya no es conocido, dado que sigma cuadrado ya no es conocido, la aproximaremos, ¿no? Con la varianza muestral, que para nosotros esa varianza muestral es s cuadrado, ¿no? El s cuadrado. Esa es la varianza muestral. Es una buena estimación, no es una buena estimación. Y lo bueno de esto es que cuando la muestra sea mayor a 30, ¿no? Tanto para la diferencia de medias o para la media como tal, vamos a poder utilizar exactamente la misma fórmula, salvo que en lugar del sigma, la vamos a estimar con el S, ¿no? Con la S cuadrado de la población 1, la S cuadrado de la población 2, o para la media como tal, ¿no? Para la media, para el intervalo de confianza para la media, que estaba hasta aquí arriba. Igual, ¿no? En vez del sigma vamos a utilizar el S, ¿no? Que era la varianza muestral, ¿no? Entonces, esa es la característica principal en estos cambios. Ahora, ¿no? Una consideración para la diferencia de medias, ¿no? Una consideración para la diferencia de medias es que eh, para utilizar las fórmulas que vamos a enunciar en un momento más, esta idea del tamaño de muestra debe cumplirse, esta idea de mayor a 30 debe cumplirse para las dos poblaciones, tanto la población 1 y la población 2. Las muestras en ambos grupos deberían ser mayores a 2. Perdón, mayores a 30, ¿no? Para ambas poblaciones el tamaño de muestra tiene que ser mayor a 30. ¿Esto por qué? Porque eso nos da la garantía de utilizar el teorema del límite central que emula una distribución normal, ¿no? Eso principalmente por esa razón, ¿no? Eso principalmente por esa razón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una población es menor a 30 y la otra es mayor a 30, ¿no? No deberíamos poder utilizar las ecuaciones, bueno, los resultados que vamos a ver en un momento, sino que deberíamos utilizar una otra alternativa que la vamos a ver más abajo, ¿no? Eso es importante igual resaltar en esta parte. Las fórmulas van a ser exactamente las mismas. Van a ver que, por ejemplo, para el caso de la media, ¿no? Para el caso de la media, el intervalo de confianza a tal nivel de confiabilidad se queda exactamente igual como antes.
X barra más menos el nivel de confiabilidad, que es exactamente la misma fórmula de anterior, y la raíz cuadrada de, en este caso, la estimación. Ya no es sigma, sino es el S, ¿no? El S cuadrado, que es la varianza muestral. Esto para el intervalo de confianza. Para la diferencia de medias, exactamente lo mismo, ¿no? Diferencia de medias, z de alfa medios, y cada una de las varianzas está elevada al cuadrado, ¿no? En este caso, perdón, cada varianza es la varianza muestral, ¿no? Cada varianza es la varianza muestral. Misma fórmula anterior, ¿no? Exactamente la misma fórmula anterior. Ya, entonces con esto ya tenemos elementos para estimar un intervalo de confianza al nivel que nosotros queramos cuando no tengamos información, ¿no? Es decir, que acabo de utilizar las varianzas muestrales. A ver, déjenme corregir una cosita para hacer exactamente igual la notación al del texto. No estamos usando el sombrero sobre la S, simplemente S cuadrado, así que les voy a quitar este sombrero, ¿no? Finalmente es la varianza muestral, ¿no? Es la varianza sobre la muestra, ¿no? Estoy quitando sus sombreros. Ahora sí, ¿no? Esta es la que nos interesa, ¿no? Sin sombreros. Que es la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral. Ya, entonces, podemos hacer tal vez un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner ejemplo, ¿no? Ejemplo. Bueno, más que ejemplo, ejercicio, dado que ustedes ya tienen todas las fórmulas, ¿no? Un ejercicio. Un ejercicio por ustedes. Vamos a simular, ¿ya? Vamos a simular que tenemos los datos de las notas finales de una determinada materia, digamos, ¿no? Y así vamos a utilizar los datos que están en la computadora, digamos. Vamos a simular, vamos a utilizar el R para esta simulación, así va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Noten que la fórmula es exactamente la misma, ¿no? Vamos a poner ahí, se recolectó, ¿no? Se recolectó muestras, se, se cuenta con, con muestras de tamaño, ¿no? Muestras de tamaño 35, ¿no? De dos paralelos en una determinada materia. ¿No? Se cuenta con muestras de tamaño 35 de dos paralelos en una determinada materia, ¿no? Se está estudiando, las notas obtenidas en el primer parcial, que era sobre 30 puntos, ¿no? 30 puntos. Los resultados, ¿no? La información disponible es la siguiente, ¿no? La información disponible es la siguiente. La información disponible es la siguiente, entonces vamos a dar algunas características, ¿no? Tenemos la media de x1. Tenemos la media de x1 que vale, por decir, 23. 18. La media de x1 vale 18. Tenemos como información que la sumatoria sobre la muestra de la población 2, ¿no? Sobre la muestra de la población 2, ¿no? La muestra en la sumatoria sobre la muestra de la población 2, esto lo puedo hacer, voy a hacer así, ¿no? La sumatoria sobre la muestra 2
la sumatoria sobre la muestra 2 de estas notas, ¿no? De estas notas, de estas XY, es igual a es igual a 490, ¿no? Es igual a 490. Ya. También tenemos como información, esto de la muestra 2 lo voy a resumir como M2, ¿ya? La sumatoria sobre la muestra 2 es 490. También tenemos como información las desviaciones, ¿no? La desviación de la población 1, ¿no? Que es de 7. Y la desviación de la población 2, la varianza muestral de la población 2 es de 8.9. Calcular el intervalo de confianza, o calcular los siguientes intervalos de confianza, los siguientes intervalos de confianza al 90%. ¿Qué intervalos queremos? Para cada media, ¿no? Para cada media, para cada media muestral, ¿no? Bueno, para cada media de las poblaciones, ¿no? Y bueno, para la diferencia de medias, eh, mu1 menos mu2. Y para la diferencia de medias, mu2 menos mu1. Para cada media de las poblaciones, es decir, esto de manera independiente para un intervalo de confianza para el mu1 y otro intervalo de confianza para el mu2, ¿no? Otro intervalo de confianza para el mu2. Ahí está, ¿no? Entonces, intervalo de confianza para mu1, para mu2, intervalo de confianza para la diferencia de medias de mu1 respecto a mu2 y intervalo de confianza para mu2 respecto de mu1. Ahí tenemos toda la información, ¿no? Tenemos toda la información. A ver, Edwin pregunta si puede ser estrictamente mayor a 20, a 30, un dato menor a 20. En términos profesionales prácticos, ¿no? A veces 20, 25 es suficiente, ¿no? Así en términos de texto, ¿no? La mayoría de los libros en estadística sugieren una muestra mayor a 30, ¿no? Una muestra mayor a 30, ¿no? O de 30 o más, digamos, ¿no? Finalmente, depende mucho de la naturaleza de los datos. Incluso si los datos fueran muy, muy parecidos y tenemos una muestra de tamaño, no sé, 10 o 15, van a ver que la normal ya se configura, ¿no? Ya parece una normal, ¿no? Entonces eso es a veces muy relativo, ¿no? Solo que casi por regla, ¿no? A partir del 30 estamos seguros de la convergencia de cualquier tipo de secuencia de datos, ¿no? Entonces, más que todo, ese número está basado un poco en esa apreciación, ¿no? De que muestras de tamaño de 30 por todas las combinaciones que se hacen ya aseguran una conversión a la normal casi exacta, ¿no? Para cualquier tipo de estructura de datos, digamos, ¿no? Pero igual, ¿no? 20 no será mal tampoco para que cumpla la aproximación normal, ¿no? Eh, Siempre y cuando la población sea relativamente grande, siempre y cuando eso suceda y las variables no sean muy volátiles, se va a poder utilizar, ¿no? Así un 20 o 25, ¿no? Fácilmente, ¿no? No es una regla, ¿no? No es que esté escrito y a partir de eso sucede, ¿no? Es más una recomendación, ¿no? Ya, entonces, a ver, para esto, lo que yo les voy a pedir es directamente las respuestas, ¿no? Así que los tres intervalos, ¿no?
Bueno, 1, 2, 3, 4 intervalos. Un intervalo para mu1, un intervalo para mu2, un intervalo para mu1 menos mu2, otro intervalo para mu2 menos mu1. Esta es la varianza muestral o la raíz cuadrada de la varianza muestral, que sí, es la desviación estándar, ¿no? Es la desviación estándar. En nuestra formulita son estas, ¿no? Estas S. ¿Qué es la varianza muestral? Para nosotros esta es la varianza muestral. La raíz cuadrada de la varianza muestral es la desviación, ¿no? La desviación estándar. Estas son las desviaciones estándar. Vamos a ver. Les voy a poner la fórmula, un minuto y después al ejercicio y les doy hasta las 3:30 para que vayan completando. Que debería ser un poco menos, ¿no? Pero a ver, vayan completando. Un minuto para que vean las fórmulas, si pueden las copian. Ya, ahora sí les lo muevo hacia el ejercicio. Entonces, unos 10 minutos para que vayan calculando. Si lo tienen antes, lo ponen en el chat y después comprobamos, ¿no? Bueno, si hay varias coincidencias, anotamos directamente el valor, ¿no? Ya, vayan trabajando. Compañeros, compañero y compañera, así que lo extraño es que no son valores iguales, ¿no? Y es el mismo ejercicio. Ya, a ver, lo calcularemos conmigo. Es para el 90%, ¿no? Es para el 90%, no 95%. Así que, a ver. Ya, de todas formas tenemos prácticamente toda la información disponible, ¿no? Ah, ya. Creo que es un error de su compañero. A ver, iremos armando los intervalos de confianza. Primero para la media, ¿no? Para la primera media. Voy a copiar acá para tenerlo. A ver, la primera media, en los dos casos estamos pidiendo al 90% de confiabilidad. Esto significa al 90% de confiabilidad, ¿no? Intervalo de confianza al 90% de confiabilidad. Y lo haremos para la primera media, para el mu1, que dice deberíamos tener el x barra. Tenemos, eso es 18. Esto es 18. Más o menos el valor de z de alfa medios al 90%, este vale 1.64. De la varianza al cuadrado, ¿no? En este caso su varianza, perdón, de la varianza muestral, ¿no? De la varianza muestral, el s cuadrado, de la varianza muestral. Este s cuadrado para mí, tengo el s, en realidad sería 7 elevado al cuadrado, ¿no? 7 elevado al cuadrado. Sobre el tamaño de muestra. El tamaño de muestra para ambos casos es de 35, ¿no? Dice muestra de tamaño de 35 de 2 paralelos, ¿no? Y ya está, ya tendría para la primera, para el primer caso, ¿no?
para el primer caso. A ver, esto lo podemos calcular ya nomás, que sería 18 más menos 1 multiplicado por 1.64 multiplicado por la raíz cuadrada de 7 al cuadrado dividido entre 35. Ya. 1606, ¿no? 1606, 1994, ¿no? Como su compañera lo indicaba. Entonces, este intervalo de confianza para la primera variable sería de 16.06 al 19.94, ¿no? 19.94. Tendría el primer intervalo de confianza. Para el segundo intervalo de confianza, algo muy parecido, ¿no? Algo muy parecido a esto, solo que los valores cambian. N sigue siendo 35. En este caso la varianza muestral es 8,9 al cuadrado, ¿no? La varianza muestral sería 8,9 al cuadrado. 8.9 al cuadrado. Sigue siendo al 90% de confiabilidad. La media de dónde saldría, sabemos que la sumatoria sobre la muestra es de 490, así que la media sería 490 dividido entre 35, ¿no? 14. Esta es la sumatoria, si lo divido entre la cantidad de muestra que es 35, entonces la media es de 14, ¿no? Entonces tengo la otra media también, que en este caso sería 14. 14 más menos 1,64 y toda la relación, ¿no? Si la llevamos a la fórmula, esto sería 14 más menos 1,64 de 8.9 al cuadrado dividido entre 35. 11,53 y 16,47. Entonces el intervalo de confianza para la segunda media sería de 11.53 al 16.47, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, como ven, esto es más que todo repetir mucho de lo que hemos ido haciendo, así que para las diferencias de medias, que en realidad es copiar muchos y ya empezar a reemplazar, voy a anotar simplemente ya los resultados de su compañera para que lo tenga, ¿no? Entonces, a manera de tenerlo esto directo, lo vamos a anotar de esta forma. Entonces, el intervalo de confianza al 90% de confiabilidad para la diferencia de media de la población 1 versus la población 2, ¿no? La población 1 versus la población 2 simplemente quedaría como población 1, población 2, 0,86 a 7,13, ¿no? 0.86 al 7,13. 7.13. Intervalo de confianza de la población 2 respecto a la población 1. Población 2 respecto a la población 1 sería menos 7,13, ¿no? Bueno, que es en realidad la inversa nomás, ¿no? Menos 7,13, menos 7.13, menos 7.13 a menos 0,86, ¿no? A menos 0,86, menos 0.86. Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestros 4 intervalos de confianza definidos, ¿no? Nuestros 4 intervalos de confianza para las diferentes medidas que hemos ido definiendo ahora, ¿no? Ya. Consultas, dudas hasta esta parte. Ya. Entonces, por si acaso igual hay algún ejercicio adicional ahí en las notas, así que las van a encontrar también como bueno, más que ejercicio, este ya va a ser un ejemplo. Un ejemplo. No, que igual los pueden ir viendo. Hay otro ejemplo acá. Nosotros ya hemos hecho el nuestro.
Ya, el siguiente es un caso ya un poco más inusual, lo llamemos así. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar a la media y la diferencia de medias, pero cuando la muestra no es lo suficientemente grande, ¿no? Cuando la muestra no es lo suficientemente grande. En este caso, cuando la muestra es menor a 30, ¿no? Cuando la muestra no es, perdón, cuando la muestra es menor a 30, ¿no? ¿Qué implica esto de lo que hemos ido viendo? Es que, para empezar, no puedo utilizar el teorema del límite central, ¿no? No puedo utilizar el teorema del límite central. Esta es una de las primeras características en esta línea. Pero lo malo de esto, ¿no? Lo malo de esto, lo malo de esta fórmula que vamos a hacer es que eh, ¿no? Existen ciertos supuestos que tenemos que asumir sobre los datos. Los intervalos de confianza que hemos visto antes no ponían requisitos sobre la distribución de los datos, porque el teorema del límite central funciona para cualquier tipo de configuración de datos, ¿no? El teorema del límite central funciona para cualquier tipo de datos, ¿no? Si los datos son muy irregulares, son muy parecidos, si los datos se comportan como una normal o se comportan como una uniforme o como una Poisson, para cualquiera el resultado siempre es el mismo, ¿no? El teorema del límite central hacía que las medias muestrales converjan a una normal. Entonces eso era algo que pasaba, ¿no? Sin embargo, en este punto ya hay algunos supuestos para poder construir los intervalos de confianza. Entonces, ¿no? Para producir un intervalo de confianza válido, en estos casos se deben realizar supuestos fuertes. Respecto el comportamiento de los datos en la población, ¿no? El supuesto que se hace es que los datos en la población se comportan como una normal, ¿no? Es decir, que las variables x, ¿no? Las variables x originales se comportan como una normal. Ahora, no puedo tampoco utilizar el teorema del límite central de forma directa porque el teorema del límite central es casi privativo para muestras mayores a 30, ¿no? Pero como los datos se distribuyen como una normal y tengo menos datos, es decir, tengo muestras menores a 30, se recurre a una distribución que es parecida a la normal, pero que es un poco más dispersa, ¿no? Tiene un poco mayor variabilidad que la normal, ¿no? Y esa es la distribución t-de-student, ¿no? Entonces, utilizar el supuesto de normalidad en los datos y tener menos muestra nos arrojan a utilizar la distribución t-de-student, ¿no? Estos intervalos de confianza son intervalos de confianza muy, muy específicos, ¿no? Porque es inusual estudiar muestras tan pequeñas, ¿no? Muestras menores a 30. Es inusual, ¿no? Y también es poco recomendado, pero alguna vez en alguna situación puede ocurrir, digamos, que tengan menos muestra, ¿no? Por ahí en algunas ciencias muy específicas, como la psicología, ¿no? Es posible tener muestras más pequeñas, ¿no? Pero ya en temas de administración de empresas, economía, ¿no? Normalmente trabajamos o se trabajan con muestras grandes, ¿no? Pues por eso este es un caso muy, muy particular. Por lo mismo, se recurre a una distribución t-de-student, ¿no? Porque los supuestos son muy fuertes. ¿Qué es lo que nosotros sabíamos a partir de la distribución t-de-student, ¿no? Una variable, ¿no? Una variable t-de-student en el fondo tiene esta forma, ¿no? Es como la media muestral, en el fondo es una estandarización, ¿no? Noten que esta es una estandarización, ¿no? Para la media nosotros podemos trabajar de esta forma, ¿no? X barra menos mu sobre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Esta es una estandarización. Si fuera el teorema del límite central, sabemos que t se distribuye como una normal, si fuera el teorema del límite central. Y eso ocurre solo cuando la muestra es mayor a 30. Como esto no ocurre, ¿qué sabemos de esto? ¿No? ¿Qué es lo que sabemos de esto? Es que
de alguna manera, ¿no? De alguna manera esta t, esta variable t, ¿no? Se distribuye como una t de student, ¿no? Se distribuye como una t de student con n-1 grados de libertad, ¿no? Se distribuye como una t de student con n-1 grados de libertad. Eso es algo que sabemos, basado en el capítulo anterior, ¿no? Esta se distribuye como una t de student con n-1 grados de libertad. Entonces podemos hacer algo exactamente igual a lo que hemos hecho para la normal, ¿no? Dado que sé que esta t se distribuye como una t de student con un n-1 grados de libertad, dada la t buscaré una L y buscaré una U que garantice un nivel de confiabilidad de 1 menos alfa. Como la distribución t está en función de sus grados de libertad, este n-1, ¿no? Entonces bastará con buscar a los valores, ¿no? a los valores en la recta de la t de student que garanticen el nivel alfa medios de probabilidad a la izquierda y alfa medios de probabilidad a la derecha, ¿no? Estos dos valores son exactamente los mismos, porque la t de student sigue siendo una distribución simétrica, ¿no? Sigue siendo una distribución simétrica. Entonces el procedimiento es muy parecido a lo que hemos hecho, solo que ahora ya no trabajamos con la normal, sino trabajamos con esta t de student, ¿no? Sino trabajamos con esta t de student. Como sé que t tiene esta forma, reemplazo, ¿no? Reemplazo. Y llego a una fórmula muy parecida a la que hemos visto de la media, una fórmula muy parecida que hemos visto para la media, con la diferencia que en vez de utilizar el z de alfa medios, estoy utilizando el t de alfa medios para n-1 grados de libertad, ¿no? El t de alfa medios para n-1 grados de libertad. Que eso lo podemos ver acá, ¿no? El t de alfa medios, igual que antes, ¿no? Nosotros encontrábamos con el Q-norm, si recuerdan, ¿no? Con el Q-norm podía ver cuánta probabilidad se acumula hasta el punto 0.05, ¿no? O al 0.25, que era el 95% de confiabilidad, ¿no? De ahí salía el 1.96, ¿no? De ahí salía el 1.96 para la normal. Para la t de student puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Cuánta probabilidad se acumulará en una t de student, ¿no? O bueno, ¿hasta qué punto se acumula el 0.025 de probabilidad para una t de student? ¿Con cuántos grados de libertad, ¿no? Pensemos en el límite, con 30, bueno, en este caso con 29 grados de libertad, pensando que n es igual a 30. Si n fuera igual a 30, ¿con cuánto vale t de alfa medios? Menos 2.04, ¿no? Menos 2.04. No es tan cercano al 1.96, ¿no? ¿Qué tal si la muestra sube? ¿Qué tal si tengo 50? ¿No? Menos 2.008. 500. ¿No? Noten que la t de student, ¿no? Con n igual a 500 recién se está pareciendo al 1.96, ¿no? Se está pareciendo al 1.96. Eso es porque a la larga la t de student, a manera de que sus grados de libertad crecen, converge a una normal, ¿no? Solo que la t de student es un poquito más dispersa, ¿no? Un poquito más dispersa. Por eso, al 95% de confiabilidad, noten que el valor está entre menos 204 y 204, ¿no? Claramente hay un poco más la curva es un poco más dispersa, ¿no? Está mucho más plana que una normal, ¿no? Por eso este es 204 y este es 1.95, ¿no? Entonces, para la t de student en este caso vamos a tener que recurrir o a una tabla t de student, ¿no? O a una tabla t de student o en este caso al R, que es mucho más sencillo, ¿no? En el R voy a poder tener el valor correcto, ¿no? Este sería como, si tengo una muestra por decir de 20, sería n-1, digamos, ¿no? n-1, 20. Quiero un nivel de confiabilidad del 90%, es decir, alfa vale 0.10, alfa medios será 0.10 medios, ¿no? El valor que logra eso es el 1.729, ¿no? Entonces, en el R esto es mucho más manejable, digamos, de obtener, ¿no? Es mucho más manejable de obtener. En cualquier caso, nosotros deberíamos, para el examen principalmente, ¿no? Dado que ya nuestros exámenes son presenciales, ¿no? Deberíamos poder manejar la tabla
TED Student que está también en el libro guía, ¿no? Está es nuestra tabla 4. A ver, lo voy a tratar de abrir ahora para justamente obtener esos valores, ¿no? Ya, pero como ven, en términos de forma, al menos para la media es exactamente la misma, ¿no? Al menos para la media es exactamente la misma. Ya. Entonces, el valor en R, justamente acá está un ejemplo, los apuntes por si les sirve. Así que ya para ir terminando esta parte, veremos el T de alfa medios con el libro, ¿no? Con el libro guía, que lo debo tener acá. De un momentito voy a abrir el libro guía para que se basen en la tabla, ¿no? Porque ya para el examen sería importante que utilicen la tabla, ¿no? Denme un momentito, voy a abrir el libro guía. Aquí está, ¿no? Aquí está el libro guía de Montgomery. Y veremos si la tabla está. Ya, aquí se ve mejor en PDF. A ver, para contrastar con el R, ¿no? Este es un ejercicio de cuánta probabilidad se acumula hasta el alfa medios, que es 0.05 para 19 grados de libertad, digamos, ¿no? Para 19 grados de libertad, ¿no? Este es 1.729, ¿no? Ese lo buscaremos en la tabla también, ¿no? Eso lo podemos poner acá, ¿no? Usando la tabla del libro guía, ¿no? Del libro guía, buscar el valor. Quisiera que busquen el T de alfa medios. Alfa para nosotros puede valer 0.10 dividido entre 2, que eso sería 0.05, ¿no? El valor de alfa es de 0.05 con n-1 con 19 grados de libertad, ¿no? Con 19 grados de libertad. En el R era esto, ¿no? Esta fórmula, ¿no? O lo que es lo mismo por el simetría 1.73, ¿no? 1.73. En el libro guía nos tenemos que abocar. La tabla está casi al final del libro. Casi al final del libro están las tablas. Ahí está el apéndice. Aquí están las tablas, ¿no? Por si acaso en el libro está la tabla chi cuadrado, la T, la F. En este caso es la T de student, la de interés. La tabla 4. Un poquito más abajo. La chi cuadrado. Chi cuadrado. Aquí está. Esta es la tabla de la T de student, ¿no? Solo con fines didácticos se utiliza la tabla hoy en día, ¿no? Ya la mayoría de los software estadísticos utilizan sus algoritmos para producir los valores, ¿no? Que son mucho más precisos, más rápidos, ¿no? Pero mientras sigamos dando exámenes en papel es necesario leer estas tablas, ¿no? Aquí están los valores que acumulan, ¿no? Cuánto valor se acumula, ¿no? Cuánto valor se acumula y los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad. En este caso, ¿hasta qué punto se acumula el 5% de probabilidad para 19 grados de libertad? Aquí está el alfa 0.05, 0.05, 0.05, 19 grados de libertad. 19 grados de libertad, aquí está. ¿No? 19 para 0.05. 1.729. 1.729, ¿no? Exactamente el valor que nosotros habíamos obtenido, ¿no? En el R, si se quiere el positivo, lo que hay que decirle es lower.tail false, ¿no? Y tenemos el positivo, ¿no? Es para decirle, queremos la cola de la derecha, ¿no? No queremos la cola de la izquierda. 1.72913, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces,
Si yo les pido al 5%, en este caso les pido al 10%, este sería al 80, perdón, este sería al 90% de confiabilidad, al 80%, al 95% de confiabilidad, ¿no? Y así, ¿no? Todos los otros casos. Ya tenemos la tablita entonces. Entonces pueden ir practicando con la tabla o también con el ¿no? Con el ERE. Con el ERE. Ya. Preguntas, comentarios, ya para ir terminando. Voy a poner 1.729, ¿no? 1.729. Ya, entonces ya tenemos una fórmula para cuando la muestra es menor a 30, ¿no? La muestra es menor a 30. Por si acaso ahí hay un ejercicio que en realidad es básicamente reemplazar algunos datos. La siguiente clase vamos a ver directamente el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza para la diferencia de medias. En la diferencia de medias sí hay varios arreglos que considerar, ¿no? Para la diferencia de medias sí hay varios arreglos que considerar. No es tan una copia de lo que hemos visto antes, ¿no? No es tan una copia de lo que hemos visto antes. Principalmente por la configuración de la variable de interés, ¿no? Que en este caso es esta t de interés. Porque bajo una idea de normalidad, ¿no? Bajo una idea de normalidad, eh, y como no conocemos la varianza, aquí arriba yo tengo como la suma de normales. Bueno, tengo una normal, digamos, ¿no? La x barra puede ser una normal. La x barra en realidad es una normal. Y aquí abajo tengo un h cuadrado, porque no se olviden que la s, ¿no? Esta s que es la varianza muestral, eh, esta s, por ejemplo, es una, le voy a sacar el sombrero, esta s, por si acaso, es un h cuadrado, ¿no ven? Es un h cuadrado, entonces tengo como una normal dividida entre un h cuadrado. Cuando yo utilizo una diferencia de medias, tengo la diferencia de normales, ¿no? La diferencia de normales dividido entre la suma de chi cuadrados, ¿no? Entonces eso complejiza de alguna manera obtener la forma del intervalo de confianza. No vamos a entrar en ese detalle que es mucho más profundo y más de análisis estadístico. Pero eso nos devuelve un intervalo de confianza un tanto distinto a los que hemos visto, ¿no? Porque depende mucho, ¿no? De algunas características. Ya, así que en la siguiente clase vamos a empezar justamente con la diferencia de medias, ¿no? Con la diferencia de medias. Entonces esto es para la clase del lunes, ¿no? Clase del lunes, aquí empezaríamos, ¿no? Ya, entonces vamos a ir terminando acá y nos vemos el día lunes. Ah, ya, sí, las grabaciones, creo que no las he actualizado las de la anterior semana. Voy a revisar y las voy a ir cargando en estos días. Ah, y bueno, los apuntes también, sí, creo que los apuntes no estaban. Es que tenía un problema para subirlo en el GitHub, algunas cositas, entonces, a ver, voy a probar si ahora este capítulo se carga normal, ¿ya? Listo, entonces nos vemos el día lunes. Voy a ir viendo ese tema de las clases y los apuntes. No se descuiden por si acaso también con sus prácticas y bueno, la opción también de hacer los pósters estadísticos, ¿no? Que es igual por algunos puntos. Tal vez eso, la siguiente clase, el día lunes lo podemos ver, así les cuento más o menos de lo que trata el póster y tal vez algunos se animan, ¿no? A hacer en grupo, porque esa actividad sí o sí es en grupo, ¿no? Así que sería bueno que se animen y si se aprueban la materia ganan 10 puntos, ¿no? Ya, entonces nos vemos el día lunes. Nos vemos, chao, chao.